el juicio el tiempo ya llegó, nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer y un día estar contigo en Sion, cantando a ti mi Salvador. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del santuario con el licenciado Gerson León. Buenas noches, licenciado. Bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana en Roma les da la bienvenida y estamos contentísimos de poder estudiar cada vez mucho más el tema del santuario. Les informo que estamos grabando estos estudios. Ustedes lo podrán ver trámite YouTube en nuestro canal, que producción pondrá el chat próximamente. Licenciado, a usted la palabra. Buenas noches con todos. Buenas noches, Cristina. Gracias por la palabra y bueno, feliz de estar otra vez con ustedes acá, compartiendo un poquito más de lo que Dios nos va enseñando en su palabra y en el Espíritu de Profecía. Y bueno, el día de hoy, como lo comenté con algunas personas, y con Mabe, era el entender o tener el concepto de la introducción de este libro tan lindo. Hemos realmente estudiado este libro hace poco en un grupo y lo terminamos después de un buen tiempo, y la intención es ahora volverlo a estudiar también allá y con nosotros acá en este grupo que tenemos con la Iglesia Hispana de Roma.
Entonces vamos a dar hoy una pequeña introducción, pero como saben, antes de tocar la palabra de Dios, en caso de las escrituras o los testimonios, siempre tratamos de pedir la adoración o la guía, perdón, de Dios y en adoración a Él, pedirle que nos acompañe a través de su Espíritu Santo. Invito a todos los que puedan acompañarnos en la oración para empezar este estudio. Oremos. Gracias, bendito Padre, por darnos la oportunidad de estar en este momento reunidos, Señor, en este Zoom. Gracias porque tú permites tener ese hambre de tu palabra, esa necesidad de aprender de ti, Señor. Haz que los consejos que se viertan hoy día sean dados por tu Espíritu Santo, no por la boca de ningún ser humano, Señor. Permítanos también conocernos más en este momento, compartir como hermanos y cumplir lo que tú dejaste escrito para los últimos tiempos, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y tú nunca fallas. Permítenos entender esa fidelidad en tu palabra, pero que hagamos parte de este grupo que tú tienes preparado para el final de los tiempos. Señor, despiértanos, ayúdanos a entender más tu palabra, pon colirio en nuestros ojos, Señor, y permítenos que entendamos tu voluntad cada día, en cada cosa que hagamos. Te lo agradecemos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué gusto otra vez estar con ustedes acá después de una semana. Y así que, como lo dijo Cristina, estos temas los van a poder ustedes volver a ver en el YouTube para revisarlos. Y es más, hay un tema que me gustaría que lo revisen con detenimiento. Es un tema que ya lo presentamos acá. Voy a traer algunas citas de este tema porque es para mí importante llevar a la práctica lo que ya con algunos hemos comentado, ¿verdad? Creo que acá estamos varios que hemos estado ya con anterioridad. Y bueno, eh, el, el tema es menos predicación, más enseñanza. Lo dividimos en dos partes porque fue muy amplio este tema, así que les invito a ver ese video para que puedan tener más detalles bíblicos y tanto el espíritu de profecía para poder entender esta parte que hoy día la queremos hacer práctica, queremos empezar a llevar esto a la práctica y para eso necesito que ustedes también colaboren, que abran sus micrófonos, que de repente si gusten prenda sus videos, que hablemos, que compartamos la palabra de Dios. ¿Y por qué eso es algo que yo me he inventado, yo creo o yo opino? No, vamos a encontrar muchos textos en los testimonios, en la profecía, acerca de este tipo de forma que se va a tener que realizar el Evangelio finalmente. Y esto nos va a ayudar a entender que si nosotros somos conscientes de que somos el pueblo del tiempo final, vamos a tener que acomodar a lo que la palabra de Dios nos pide para empezar a comprender la voluntad de Dios. Y bueno, les puedo dar muchos testimonios luego míos, inclusive de que cuando yo empecé a leer estos textos me parecían un poco raros por, obviamente, la costumbre que había tenido dentro de la enseñanza en la predicación, mejor dicho, en las iglesias nuestras, ¿verdad? Mira lo que dice el Espíritu Profecía, dice, no es solamente por la predicación como ha de hacérselo, se necesita mucho menos predicación, más tiempo de dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad presente. Es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco, allá otro. No se está negando la predicación, pero está abriendo el campo para que no sea solamente por la predicación como ha de hacérselo. Está hablando de la evangelización de las personas, ¿no? Ahora se dice, muy curiosamente dice, se necesita mucho menos predicación y como una sentencia, o sea, necesitamos tener menos predicación. Y no es el único texto que ella lo dice varias veces, pero dice, más tiempo debe dedicarse a educar pacientemente a los demás. Y es el punto que queremos hoy día hacer. Tenemos que oírnos entre nosotros. Dice, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse. Lo vuelvo a repetir, es instrucción lo que muchos necesitan, línea sobre precepto, precepto un poco aquí y otro poco allá. Este texto también está dado en Isaías. En Isaías lo vamos a encontrar en varios textos en Isaías. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Nos damos cuenta entonces que hay una relación
bastante parecida entre lo que escribe el Espíritu de Profecía y lo que escribe Isaías. Ahora, otro texto que ella escribe, muy relacionado a lo que estamos estudiando, dice: se me ha mostrado que nuestros congresos y reuniones generales han de aumentar en interés y éxito. Está asociando que esto va a mejorar. Así que no tengamos duda de esto. Si es que es una recomendación del Espíritu Santo, lo está dando porque quiere que nosotros mejoremos en nuestras reuniones, en nuestros congresos. Y dice: a medida que lleguemos más cerca del fin, he visto que en esas reuniones habrá que menos predicación y más estudio de la Biblia. Habrá grupos pequeños por todo el campamento con las Biblias en las manos, dice, y diferentes personas dirigiendo un estudio de la Biblia en forma de conversación. Entonces vemos que acá hay una relación de conversación, y es lo que queremos hacer. Queremos escucharlos. Yo quiero escucharlos a ustedes y que me pregunten y que conversemos. Hermano, esto no se entiende, esto porque usted lo dice. Eso es una forma de poder saber si se está entendiendo lo que estoy hablando. Y yo sé, para muchas personas se puede ser difícil. Para mí mismo fue muy difícil. Si yo les comentara mi experiencia, quizás de repente muchos no creerían. Pero cuando leí esos textos con la intención de compartirlos, yo sé que Dios permitió que mucha gente entendiera más esto, y muchas de las personas ahora lo están aplicando para muchos de los eventos de relaciones, inclusive entre los estudios que tenemos en varios sitios. Bueno, entonces vemos que hay dos textos ya que van diciendo lo mismo y un tercero más. Textos que ustedes pueden ver, esta predicación se llama así: menos predicación, más enseñanza, en el YouTube. Dice: los predicadores nuestros que han ido a importantes lugares para celebrar reuniones en grandes tiendas de campaña han cometido a menudo, que dice, un grave error al dedicar todo su tiempo a dar sermones. Creo que, hago un paréntesis acá, ¿no? Creo que yo no quisiera cometer error tampoco. Entonces, tampoco, si somos conscientes, tenemos que hacer caso al Espíritu de Profecía y no podemos hacer siempre lo mismo, por más bueno que parezca o por más costumbre que hayamos tenido, ¿no? Entonces dice acá: a menudo estos jóvenes predicadores, dice, ¿qué pasó? Cometieron, un grave error. ¿A qué? Al dedicar todo su tiempo a dar sermones. Y vuelvo a repetir lo mismo que hemos leído en las anteriores presentaciones. Debiera haber menos predicación y más enseñanza. Enseñanza a la gente, y como también a los jóvenes, acerca de cómo trabajar con éxito. Los predicadores deben hacerse eficientes para enseñar a otros a estudiar la Biblia. Miren, aquellos que predicamos la palabra o que predican la palabra tienen que hacerse eficientes a enseñar a otros no lo que yo entendí de la Biblia, sino enseñar a otros a estudiar la Biblia, y para preparar las mentes y modales de aquellos que quieren ser obreros en la causa de Dios, y deben estar listos para aconsejar e instruir a los conversos nuevos que demuestren tener capacidad para trabajar por el Maestro. Entonces ya vemos tres textos, citas de la Biblia y textos bíblicos que van apoyando esta forma de recomendación que se da para los últimos tiempos. Entonces, hermanos, tenemos que aplicar. Ya hicimos, creo que una o dos clases en las cuales también compartimos muchos de las formas o muchos de los medios por los cuales uno puede encontrar los textos bíblicos, uno puede ver o visualizar las citas del Espíritu de Profecía, ver otras citas que relacionan a esas citas, eh, y así hemos estado estudiando y participando de esto para el bien de cada uno de nosotros. Ok, y no creo que eso se quede en teoría, tiene que ir a la práctica. Eh, Miren lo que sigue diciendo el Espíritu decía en otros textos. Sabemos que en mente tenemos el texto Juan 5:39, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de ese texto? A ver, es un texto que es muy conocido, y habla de escudriñar. Eh, Quisiera que alguien me ayude. No sé, si pueden abrir sus micrófonos. ¿Se puede abrir, Cristina, ahorita los micros? ¿O están cerrados?
porque a ellas pues parece. Está abierto, licenciado. Ok. A ver, ¿quién estaba leyendo? Por ahí escuché una voz. Hermana Guillermina, qué gusto de verla y escucharla por acá. Amén. Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos. Desde Colombia, nuestra hermana Guillermina. Hermana, a ver, usted debe saber el texto de memoria. ¿Qué dice el texto? Juan 5:39. Ya las escrituras que a ellas parecen. Tiene un poquito de problemas con el internet, pero sí, escudriñar las escrituras, ¿no? Porque a vosotros os parecéis... Ajá, tiene un poquito de deficiencia en el internet. Pero sí, en ese contexto, Jesús manda a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía en ese marco y nos va a enseñar ahora a nosotros algo más a investigar, ¿no? Jesús sabía, bueno, ahora sí, cuando abren los micros, por favor, lo otro que tienen que hacer luego de intervenir es apagarlos. Eso es algo que tiene que ayudarme también, sino acá, porque esto es lo que va a pasar en los grupos. Ya lo hemos pasado en el grupo que participamos en las mañanas, siempre pasa esto. Y tenemos que tener consideración por las personas que también van a escuchar este estudio, ¿no? Que quieren también ser bendecidas. Entonces, hay que, luego de intervenir, hay que apagarlo. Dice acá, Jesús sabía bien lo que quería decir cuando recomendó a sus discípulos que escudriñaran las escrituras. Investigar quiere decir comparar qué cosa, un texto con otro. Teniendo en cuenta que los asuntos espirituales deben considerarse con una mente espiritual. No debiéramos sentirnos satisfechos, no deberíamos sentirnos satisfechos con un conocimiento superficial. Hay que explorar los tesoros escondidos que permanecen ocultos bajo la superficie, del mismo modo como los mercaderes buscan las mejores perlas. Luz abundante, luz, será la recompensa que les aguarda a los que investigan la verdad con diligencia. Entonces, hermanos, vamos ahora a darnos cuenta que Dios va a empezar a darnos, ¿qué? Luz, luz abundante. Eso es lo que van a tener aquellos que dice acá, la recompensa será para los que guardan e investigan la verdad con diligencia. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, como dice acá, con diligencia. ¿Qué es diligencia? Luego cuando compartamos un momento más, quiero escucharlos, quiero que ustedes me digan qué significa para ustedes diligencia. Y si pueden, busquen un diccionario y averigüen ahorita la palabra diligencia. Con perseverancia. Perseverancia, muchas gracias, mi hermana. Exacto, perseverancia. Algún sinónimo más sería bueno. Dice la palabra ahora en consejo para los maestros. El estudiante diligente, perseverante, ¿no? De la Biblia crecerá constantemente en conocimiento y discernimiento. Su intelecto abarcará temas elevados y echará mano de la verdad de las realidades externas. Sus motivos de acción serán correctos. Empleará el talento de la influencia para ayudar a otros a comprender más perfectamente las responsabilidades que Dios les ha dado. Su corazón será un manantial de gozo y el éxito acompañará su esfuerzo para impartir a los otros las bendiciones que ha recibido. Qué lindo texto. Acá aclara mucho el contexto de lo que estamos hablando y compartiendo. No sé si pueden cerrar los micros ahorita. Si alguien quiere aportar algo, puede también darle la manito para poder verlos y poderles darle el pase, para que puedan aportar. Es bueno que ustedes también participen. Y bueno, voy a leer el texto porque me gustó y vamos a escudriñarlo un poco. Dice, el estudiante diligente, como dijo la hermana, perseverante, ¿no? De la Biblia crecerá constantemente en conocimiento y discernimiento. Qué bonita promesa. Aquel que quiera aprender de la palabra de Dios no se quedará estancado, no se quedará inerte, inmóvil en su conocimiento. Dice más, constantemente crecerá en conocimiento, en discernimiento. Una cosa es conocimiento y otra cosa es discernimiento. ¿Cómo discernimos las cosas? Dice más, su intelecto abarcará temas elevados.
La mente de la persona entonces que lee la Biblia con diligencia, y vamos a ver luego que también nos pide ciertas pautas como la oración, inclusive el ayuno. Esta persona, ¿qué va a pasar? Su conocimiento va a aumentar constantemente. El discernimiento, por ende, ¿qué más dice? Su intelecto abarcará entonces temas elevados y echará mano de las verdades de las realidades eternas. Miren cómo esto escudriña hasta los motivos del corazón, como dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Sus motivos de acción serán correctos. Empleará el talento de la influencia para ayudar a otros a comprender más perfectamente las responsabilidades que Dios les ha dado. Y acá marco otra vez el contexto. Empleará no solamente para crecer, para mejorar, para hacer, no, empleará este conocimiento y ese discernimiento y este intelecto elevado, ¿para qué? Para hacer influencia, para ayudar a otros a comprender más perfectamente las responsabilidades que Dios les ha dado. No dice que yo aprendo más para criticar a otros, para señalar a otros, para decir, él está haciendo lo malo. Dice que empleará esta una persona el talento que para influenciar, para ayudar a otros a comprender más perfectamente las responsabilidades que Dios les ha dado. ¿Y por qué recalco esto? Porque luego vamos a ver características de aquellos que conocen las escrituras, pero no las desarrollan. Y eso solamente es el marco del tema de este libro que vamos a entrar. Me interesa por eso tenerlo claro para que ustedes puedan entender de que uno tiene que entender esto de una forma amplia, no porque es un capricho o porque uno tiene una idea muy personal sobre esto. Dios lo da su espíritu, da ese desarrollo del intelecto, da ese discernimiento, no nosotros. Eleva el intelecto, pero con un propósito de influenciar a otros para ayudar, de ser, como dice la palabra de Dios, ser vida para vida o muerte para muerte. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo en este estudio, en esta realización? Entonces vamos a ver que este discernimiento entonces vimos que es influencia para otros. Este conocimiento, este intelecto, este desarrollo que Dios nos da, no es solamente para nosotros. Dice más, su corazón que será un manantial de gozo y el éxito acompañará su esfuerzo de impartir a otros las bendiciones que ha recibido. Es exactamente que comprende lo que él tiene, lo que ha recibido, porque nada es de nosotros. Aquel que se pone, como dicen, esta camiseta de hacer la voluntad de Dios, de hacer no su voluntad, sino la del Padre, su corazón se llena de un manantial de gozo y el éxito acompañará su esfuerzo. O sea, aquel que se dedique de este trabajo, de estudiar diligentemente la Biblia, compartirlo, tiene el éxito asegurado, hermanos. Eso lo dice la pluma inspirada. Y ahora una pregunta bien simple para nosotros. ¿Nosotros queremos ser exitosos en la palabra de Dios? ¿Queremos tener un cristianismo exitosos? A ver, ¿quién me responde? ¿Sí o no? Y sí, claro. Exacto, ¿verdad? Quisiéramos ser exitosos en la palabra de Dios. Quisiéramos lograr lo que Dios nos dice. Ahora vamos a escudriñar qué es lo que va diciendo el Espíritu de Iglesia en cuanto a este desarrollo y en cuanto a lo que tiene la Biblia para darnos. De hecho, nosotros como adventistas tenemos una ayuda más o una herramienta mayor a la Biblia, que es los testimonios. Obviamente estos textos que les estoy dando aplican para los dos, pero está más centrado primeramente en Biblia, ver cómo luego se juntan. Dice, la Biblia contiene todo lo que es necesario para la salvación del alma y al mismo tiempo es apta, ¿para qué? Para disciplinar y fortalecer la mente. Usada como libro de texto en nuestras escuelas, resultará mucho más eficaz que cualquier otro libro para guiar sabiamente en los asuntos de esta vida, así como para ayudar al alma a ascender por la escalera que alcanza al cielo. Cuando leo este texto, me pongo a pensar cómo Satanás hizo hoy en día que esta Biblia, que era parte de la educación de todo ser humano hace años, la sacara de los colegios. Y vemos ahora la juventud, como es una juventud, como dice acá, indisciplinada, con una mente débil. Su mente no está fortalecida, pero eso estaba escrito.
Es triste, pero el hombre mismo buscaba alejarse de Dios y buscó, y las consecuencias vivimos. Por eso Dios dijo que en los últimos tiempos habría violencia. Sigue diciendo la escritura, la Biblia da al verdadero investigador un adiestramiento mental avanzado. Sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. Se humilla el yo, mientras que Dios y su verdad son ensalzados. Debido a que los hombres no están familiarizados con las verdades de la Biblia, se ensalza tanto al hombre y se honra tan poco a Dios. Y acá hago otro paréntesis. Esto es consejo para los maestros, ¿verdad? Hay una característica y es triste que últimamente muchas personas, inclusive dentro de las organizaciones religiosas, ensalzan mucho a la persona que lleva el mensaje, cuando realmente lo que se debe ensalzar es el mensaje que viene de Dios. Uno como ser humano no debe ser ensalzado, pero lastimosamente hay escritura en cuanto a esto y cómo estas almas se pierden. Y esto es responsabilidad tanto de los oyentes como el que escucha una adulación. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de algo que no nos pertenece, es la palabra de Dios. Es la palabra la que va a llevar vida, no el ser humano que les pone. Y eso tenemos que tener en claro para tener éxito en la palabra de Dios. Y no es un éxito humano, porque no se mide de forma humana, se mide de forma divina. El éxito no se mide con likes, se mide con aplausos, se mide con regalos, se mide con dinero. Pero Dios lo mide de otra forma muy diferente, hermanos. Y es más, muchos de las personas que fueron sus discípulos acá, su éxito está en las Escrituras. Y su éxito de muchos de ellos fue pagado con sangre, no como el mundo lo paga. Interesante, el hombre que más Dios dijo estaba acercado a los cielos y no hubo mejor ser humano nacido de mujer, murió de una forma muy cruenta, a una edad muy corta, pero la Biblia señala que fue un buen ser humano, fue Juan el Bautista. Entonces, el éxito no lo podemos medir como se mide el éxito en el mundo. A Abel, su sangre habla hasta nosotros hoy. ¿Qué dice Hebreos? Vivió poco tiempo, su hermano lo mató. Fue exitoso en el Señor. Hermanos, el éxito en la palabra de Dios no es un éxito medido como lo mide el mundo. Muchas veces nosotros nos confundimos y hacemos o pensamos que ese éxito es el mismo que lo encontramos afuera en el mundo. Ahora, quiero mostrar algunos textos que me llamaron la atención y por eso quisiera que hoy día ustedes tengan los ojos muy abiertos. Porque ustedes creen que podemos equivocarnos al investigar las Escrituras. De hecho que sí, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que existen muchas denominaciones e iglesias? Por esto mismo. Porque la gente se equivoca al leer las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cuál es el consejo entonces que tenemos que tener nosotros en cuanto a esta Escritura? ¿Cómo tenemos que leerla? ¿Cómo tenemos que persuadirnos para no equivocarnos? Saben que todo está en las Sagradas Escrituras. Hermana Nélida, sí, la escuchamos. Sí, bueno, el único que, según la hermana Juay, el único que puede mostrarnos el error y resaltar la verdad es el Espíritu Santo, de manera que no debiéramos abrir las Escrituras sin clamar, porque el Espíritu Santo nos muestre la verdad, el mensaje que está allí, no nuestro pensamiento. Amén, hermana Nélida. Eso es base del estudio de la palabra de Dios. Qué gusto que usted nos colabora con esto que está escrito en la palabra de Dios y también lo recalcó, como dice el profeta. Y tenemos que tener cuidado porque estos errores ya estaban profetizados. La Biblia y los testimonios declaran que esto va a pasar últimamente. Mateo 24, a los eventos finales, y que habrá muchos Cristos, mucha gente que entenderá diferente a Cristo. Y hoy día vemos que muchas iglesias tienen un concepto muy diferente de lo que es Cristo. Y curiosamente sacan al Cristo de la misma Biblia,
pero sus definiciones de Cristo son totalmente diferentes para algunas denominaciones. Vamos a lo que sigue diciendo la pirada, y mira cómo nos aconseja de investigar la escritura. Dice, la única forma válida de investigar las escrituras consiste en ¿qué? En deponer todo prejuicio, toda opinión preconcebida al comienzo mismo de la investigación y luego de iniciar el trabajo buscando la gloria de Dios. Miren, o sea, todo lo que yo sabía del tema es bueno que yo lo deje a un costado si quiero investigar. Y ahora tengo que ir a la Biblia, primero, iniciando el trabajo como que con sacando, erradicando toda esta opinión anteriormente hecha de algún tema al comienzo mismo de esta investigación. ¿Y luego qué? Luego iniciar el trabajo buscando la gloria de Dios. El concepto no es saber conocimiento, no es tener más conocimiento, la gloria de Dios. Ahora, teniendo el entendimiento accesible a la convicción y el corazón enternecido para creer lo que el Señor dice. Es interesante que estas características no dependen del intelecto, no depende de la capacidad intelectual, no depende de los logros en cuanto al conocimiento. Dios busca el corazón y lo viene acá a recalcar varias veces. Miren lo que pasa también en opiniones de personas que conocen o las escrituras, y miren lo que dice acá, las opiniones de los persas. Pero las escrituras no cambian para acomodarse a las ideas de los hombres. El libro bendito constituye en sí el amén, permanece firme y eterno. Los comentarios de los hombres no concuerdan entre sí, pero los hechos grandiosos y benditos permanecen inalterables, y la palabra de Dios que dice es inmutable, con un escrito está. ¿Qué recordamos del escrito? ¿Quién lo utilizó? Esa fue Cristo, ¿verdad? Que nosotros también deberíamos utilizar esta frase para hablar o referirnos de la palabra de Dios, de la palabra de vida. A veces, muchas veces nosotros decimos, sí, la Biblia dice, pero ¿dónde dice? Yo muchas veces comparto las Sagradas Escrituras con muchos amigos de diferentes denominaciones y me dicen, sí, la Biblia dice esto, y les pregunto, ¿y dónde dice? Y muchas veces nosotros que tratamos de leer la Biblia no recordamos dónde dice, pero Dios nos manda a tener eso en la mente, tener eso en la mente grabado para que eso nos permita crecer, como vimos, en el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Memorizar es algo muy bueno. Y bueno, vamos a ver que esto ya estaba predicho, como lo hemos comentado hace un momento. En cuanto a los tiempos finales, en Mateo la palabra de Dios dice, guardaos de qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero la Biblia nos ayuda y nos da una característica, nos dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, estos lobos rapaces, de los cuales nos dice que tengamos cuidado, nos advierte, cuídense, guardaos. Dice que por sus frutos los reconoceremos. Dice más, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. Otro texto más en la palabra de Dios con respecto a está en Hechos 20, 28, 31. Y en este caso siempre, cuando estudiamos la Biblia, me gustaría escuchar otras versiones de la Biblia. Yo a veces utilizo el Reina Valera del 60, del 89 creo, y el de 2000, y me gustaría que ustedes, si tienen alguna versión que diga algo un poco diferente, nos ayudarían a tenerlo y o escucharlo para que esto sirva de enseñanza a cada uno de nosotros. En este mismo tenor, miren lo que dice en advertencia Hechos 20, 28, 31. Dice, tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como ¿qué? Como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Este marco es muy importante porque esto va
a ser para nosotros una responsabilidad. Dios nos está dando esta responsabilidad. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán de en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces, que no perdonarán la vida al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar. Miren cómo dice, amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestación que manda la palabra de Dios no es solamente grito o golpe, no. Es interesante que la amonestación que da la palabra de Dios es con lágrimas. Dice el Espíritu Profecía que cuando Cristo inclusive corregía, lo hacía con lágrimas en los ojos. ¿Nuestra corrección para el prójimo es con lágrimas en los ojos, hermanos? ¿O queremos encontrar errores y defectos o señalar? Vimos la primera cita del día de hoy, que esto se daba, el conocimiento, el discernimiento, el aprendizaje en Dios, se daba con un solo propósito, de enseñar a otros y de enseñar con templanza, con amor. Acá dice con lágrimas. ¿Estamos cumpliendo ese mandato que Dios nos dio? Es interesante que Dios, al hacer esto, nos va a dar más conocimiento y más discernimiento de su palabra. ¿Para qué? Para que sirva de aprendizaje a muchas personas más. Ahora, vamos a ver 2 testimonios de una persona que encontré, y lo comparto porque esto pasó y esto va a volver a suceder. La palabra de Dios, como hemos visto, es cíclica, es repetitiva, los eventos se repiten constantemente. Y disculpen que hoy día estoy tocando esto como un marco, porque vamos a estudiar realmente el libro de Cristo en su Santuario, pero tenemos que entender estos conceptos importantísimos para el estudio de la palabra de Dios y de este libro, como cualquier otro libro, porque para estudiar tenemos que tener claro que hay también sus riesgos, como del entender mal las escrituras. Ahora, pero vimos ya una característica: por sus frutos los conoceréis. Estas personas que enseñan cosas erradas, vamos a poder ver en sus frutos si lo que ellos están viviendo es correcto, congruente con lo que están diciendo o hablando. Dice más, en uno de estas citas que el Espíritu decía, habla una persona, dice, hermano mío, usted se ha engañado y ha engañado a otros. No ha investigado las escrituras en la forma debida. Debe escudriñarlas para conocer los pensamientos de Dios y no para probar su teoría. Usted lee la palabra de Dios a la luz de sus propios conceptos. Levanta una estructura falsa y luego la llena de pasajes bíblicos o con pasajes bíblicos que supuestamente prueban que es verdadera. Y usted dice, la Biblia es el fundamento de mi fe. ¿Pero lo es en realidad? Contesto, la Biblia no respalda su posición. Nuevamente usted dice, demuéstreme mediante la Biblia que estoy equivocado y abandonaré mis ideas. Pero ¿cómo puede usted pensar ser convencido por la Biblia mientras desfigure y aplique equivocadamente sus declaraciones? En esta forma usted interrumpe la única fuente mediante la cual Dios podría llegar a usted y convencerlo. Miren, vimos hace momentos que la Biblia es una fuente, un manantial de conocimientos, pero ahora dice la misma Escritura, de esta manera usted interrumpe la única fuente mediante la cual Dios llega hasta usted y convencerlo. Y luego vamos a ver esta historia de esta persona, los invito a leer, está en Mensaje Selecto, tomo 2, que tiene un problema de carácter, que no le he podido sacar acá por el tiempo, que no. Les invito a que ustedes escudriñen, investiguen. Y es curioso que el carácter es parte de los frutos de una persona, ¿no? Templanza. Y bueno, Gálatas lo amplía mucho más, ¿no? Otro ejemplo que nos da la obra del Señor dice, usted también ha sacado de su contexto porciones de los testimonios que el Señor ha dado para beneficio de su pueblo y los ha aplicado mal para apoyar sus teorías erróneas. Se ha apropiado de la luz del cielo o la ha robado para enseñar aquello que no armoniza con los testimonios, lo que estos siempre han condenado. De este modo usted coloca el texto bíblico y el testimonio en el marco del error. Todos los que están en error han o hacen como usted ha hecho.
usted no tiene fe verdadera en los testimonios, si la habría aceptado a aquellos que señalan su engaño. Usted ha estado bebiendo en sus fuentes contaminadas. Interesante para mí este texto, porque esto se ve hoy en día en muchos sitios. Y no voy a citar a personas porque no es mi intención de citarlos, pero si ustedes tienen estos textos y están discerniendo la palabra de Dios como está escrito, ustedes van a poder entender claramente que esto lo estamos viviendo hoy en día. Y bueno, este es el marco primario para entender estos textos que vamos a estudiar. Y miren lo que finalmente nos ayuda a entender la profecía. Dice, los grandes hombres y mujeres y quienes profesan ser sumamente buenos pueden llevar a cabo obras terribles por su y por lo exaltado del cargo que ocupan, y vanagloriarse al mismo tiempo que están sirviendo a Dios. No conviene confiar en ellos. Usted y yo necesitamos a cualquier precio la verdad bíblica. Como los nobles bereanos, queremos escudriñar cada día las Escrituras con ferviente oración para conocer la verdad y entonces obedecer lo que cueste o cueste lo que costare, dice acá, sin hacer caso de la opinión de los grandes hombres o buenos. Si la verdad está en la Biblia, la podremos encontrar como lo hicieron los buenos y grandes hombres y mujeres que pisaron este mundo. Que Dios nos ayude a ser sabios para la salvación es mi oración. Miren, lo voy a volver a leer este texto porque esto tiene que llevarnos a entender que esto está pasando, pasó y pasará. Van a haber grandes hombres y mujeres que dicen ser buenos, que profesan ser buenos, son cristianos, pero dice van a llevar a cabo obras que terribles, impulsados por su fanatismo y por lo exaltado de su cargo que ocupan. Interesante que no son personas simples, son personas que tienen un cargo, pero lo hacen para qué, dice, para vanagloriarse al mismo tiempo que están sirviendo a Dios. Miren el consejo que dice claramente ella, no conviene confiar en ellos. Usted y yo necesitamos a cualquier precio la verdad bíblica. Como los nobles bereanos, queremos escudriñar cada escritura o cada día las escrituras con ferviente oración para conocer la verdad. Y entonces obedecerla, cueste lo que costare, sin hacer caso de la opinión de estos grandes hombres buenos. Si la verdad está en la Biblia, la podremos encontrar como lo hicieron los buenos y grandes hombres y mujeres que pisaron este mundo. Que Dios nos ayude a ser sabios para la salvación en mi oración. Voy a hacer un paréntesis acá para decirle algo que ustedes saben. En los últimos tiempos muchos de nosotros somos instruidos, ayudados, de una u otra forma, facilitados en el sentido de ya no salir inclusive de la casa para tener un estudio de la Biblia o una predicación, como le llamamos. Y muchas personas siguen a personas. Es triste decirlo, pero citan más a personas que lo que dice la palabra de Dios. Y cuando a veces le preguntas dónde está eso en la Biblia, se sienten incómodos. Hermanos, vuelvo a repetir lo que escribió el Espíritu para que nos quede grabado. No conviene confiar en ellos. Usted y yo necesitamos a cualquier precio la verdad bíblica. Dice un texto en la Biblia y lo conocemos, ¿no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros debemos de aprender, como los bereanos, ¿a qué? A escudriñar. No solamente debemos confiarnos con este video, con un video. De hecho, que yo quisiera compartir más y vamos a poner videos, pero no deben de confiar en lo que yo digo. Deben decir, el hermano Gerson está diciendo otra cosa, ok, vamos a ver en la Biblia si lo que él dice está correcto. O vamos a ir a años para ver de repente él sacó un testimonio y está contradiciendo todos los demás testimonios. Dicho sea de paso, he encontrado gente que lo hace. Gente que pone citas del Espíritu de Profecía y que no existen. Hoy en día, hermanos, seamos ávidos, seamos abiertos de ojos. Démonos cuenta que en estos últimos tiempos Satanás también va a actuar. ¿Y de dónde iban a salir estas personas?
desde las mismas iglesias. De ellos saldría, dice. Hermanos, tengamos bien en cuenta que escudriñar las escrituras tenemos que hacerlo ¿con qué? Con ferviente oración. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y entonces, ¿qué cosa? Obedecerla. Lo que me quedo es con el último texto de esta cita, dice, ¿no? Que Dios nos ayude a ser salvo para la oración. Es mi oración. Hermanos, detrás de esto hay mucho que Dios quiere para nosotros. Mucha enseñanza que Dios nos quiere dar. Pero esta enseñanza va a depender, uno, de la sinceridad de corazón. Otro, la relación con el Espíritu Santo. La alimentación con la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Como yo lo he explicado en otros grupos que hemos estudiado, esto requiere vivir en santidad, como le dice la palabra de Dios, pero significa estar en el lugar santo, alimentarme de la palabra de Dios, estar en constante oración y ser testimonio a través de estos medios por la luz que Dios te da. Este es el concepto básico, lo que vamos a empezar a estudiar en este libro. Este libro es muy amplio y es muy lindo. Y solamente en la introducción ya hemos visto que las herramientas que tenemos van a tener que ser utilizadas ahora para el momento del estudio. Y ustedes tienen que seguir estudiando, no conformarse con lo que se estudia acá. Ir a casa y volver a leer el libro. Les puedo contar como testimonio de este libro y algunas veces. Y bueno, alguna vez tuvimos la oportunidad me invitaron a ir a un grupo que estaban estudiando y yo dije, no, pues ya lo he leído 2 veces, o 3 casi. Pero hermanos, gracias a Dios pude ir y entendí algo que no había entendido en las veces que lo había leído anteriormente. Y agradezco a Dios porque me permitió luego ahora poder compartir con muchos hermanos lo que la palabra de Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, como vimos, el éxito de esta palabra no es leer para aprender solo, para yo comerlo, sino para compartirlo. Bueno, ya tengo el libro para empezar a leerlo, pero quisiera conocerlos. Vamos bueno, orar de repente hoy día. Hemos hecho ya como 50 minutos para la introducción de este libro. Si nos alcanza el tiempo podemos empezarlo quizás, aunque sea unos textos, pero quisiera orar que Dios nos ayude a tener en claro estos textos que hemos leído, que esta palabra de Dios es sagrada, nos da vida, nos da conocimiento, pero no para que nos callemos, para que lo tengamos, es para que lo enseñemos, para que lo compartamos según los textos que hemos leído hoy día. Pero no solamente para compartirlo ni para leerlo, sino principalmente para corregir en amor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, discipular a las personas, disciplinar como libro de Dios. Y este libro, el libro Cristo y su Santuario, es un libro que va a ayudarnos a entender el concepto de lo que Dios está haciendo hoy en día por nosotros. Es un libro que nos va a poner en la actualidad de lo que está pasando, en la parte espiritual. Es un libro muy profundo, que solamente hemos dado las herramientas para que no nos vayamos por un camino o por otro camino. Por eso, en el estudio ustedes tienen que participar, ustedes tienen que decir, hermano, he encontrado esto acá en este libro de Príncipe decía. ¿Por qué? Porque uno es ser humano y puede entender o de repente no tan claramente lo que está escrito. Así que este grupo, como yo le dije a Mabe, tiene que empezar a hablar, a compartir. Esta es la intención plasmada en los libros del Espíritu y Profecía. No podemos quedarnos toda la vida oyendo. Tenemos que participar. Dice más la Biblia que Dios no será de oidores, ¿no? Sino de los hacedores. Entonces tenemos que tener en cuenta que la Biblia por todos los lados nos dice también lo mismo. Porque Dios permita que este preámbulo haya sido un inicio, del inicio de este libro, que ya lo tenemos ya manualmente, ya lo vi que Mabe lo ha puesto en el chat, ustedes lo van a poder tener este chat, lo van a poder, poder bajar a su computadora, quizás lo que lo tienen ahora electrónicamente lo van a marcar, dónde nos quedamos para continuar. Quisiera entonces orar con ustedes para que Dios ayude a que estos principios que hemos compartido hoy sean base de nuestro estudio semanal. Hermanos, estamos en los tiempos finales y tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos
podemos introducir herejías en estos estudios. Bueno, oremos entonces para comenzar. Están, creo que llegando muchas personas. Ok, entonces oremos para empezar luego a hacer el compartir que hemos quedado. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de haber leído porciones de las Escrituras y porciones de los testimonios, Señor. Gracias porque tú quieres un pueblo apercibido para estos últimos tiempos. Gracias porque tenemos confianza en tu palabra, porque sabemos que si vamos con humildad de corazón, tú nos vas a enseñar cada día. Está en las Escrituras que tú quieres que esta verdad que tú tienes ahí sea compartida. Señor, permítenos cada día discernir con el discernimiento que tú nos des. Señor, abre nuestros ojos, úngelos con colirio, para ver lo que quizás no hemos visto por mucho tiempo. Gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, y tú quieres enseñarnos cada día de esto. Cuídanos, protégenos, y ahora permítenos tener un tiempo para compartir, para conocernos, para hablar, para empezar a practicar lo que está escrito en la recomendación del Espíritu y Profecía. Te lo hacemos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Así que ahora sí, hacer práctica el estudio que he tenido hoy día. Amén. Si se puede, verlos por videos sería mucho mejor. Si no, por lo menos escucharlos. Entonces, vamos a empezar este estudio de este libro. ¿Todos lo tienen o no? Si no lo tienen, lo van a poder bajar gratis. Quisiera que todos tengan, como cuando uno empieza el colegio, todos tengan su libro de estudio, ¿verdad? Eso es la intención de nosotros, que cada uno esté leyendo, así como uno lee las Escrituras, citamos la palabra de Dios y ustedes la tienen, tener este libro como base de este inicio de este estudio. Este libro tiene mucho conocimiento realmente que Dios ha dado a su pueblo hoy. Tiene que ser escudriñado este libro, de la misma forma como escudriñamos las Escrituras. Tenemos que llegar a la profundidad. Y esto no lo puede hacer una persona sola. Obviamente tienes que hacerlo a través del Espíritu Santo, pero necesito la ayuda de ustedes. Ustedes abran sus micrófonos y comenten, hermano, tengo este texto, hermano, tengo esta versión. Yo les puedo decir que para mí las versiones muy buenas que existen son las versiones católicas. El hermano Anselmo dice, me gustaría participando y aprendiendo. ¿Cómo podría? Miren, primero abran su micrófono. A ver, quiero conocerlos. Y así están participando. A ver, ¿quién está por ahí? Ve a una hermana María Cárdenas Holguín. Buenas tardes, hermana María Cárdenas. ¿De dónde nos acompaña usted? Cuéntenos. De acá de Arequipa, la iglesia de Betel, de Perú. Arequipa de Perú, qué gusto, mi compatriota, mucho gusto, hermana María, gusto tenerla por acá. Es un placer estar con muchas personas de diferentes partes y ahora una persona más de Perú que nos está acompañando. El hermano Adrián, creo que también lo he visto antes, ¿es de Chile o de Colombia? Hermano Adrián, ¿cómo está? Hola, hermano, felicidades, sí, de Chile. Aquí estábamos. De Chile, mi hermano Adrián, qué gusto. Vamos a iniciar el estudio del libro Cristo Susana y vamos a dar bastante pie a que ustedes participen. Es una necesidad, el Espíritu Profecía lo recomienda. Quizás, creo que todos somos adventistas acá, ¿verdad? O creo, ¿sí? Si no me lo entiendo. Ok. Ella, la que dejó ahí, el Espíritu Santo recomendó de que nosotros tenemos que hablar de la palabra. No debemos acostumbrarnos a escuchar solamente. Y muchas veces hemos estado acostumbrados a eso, a escuchar. Y que es bueno, sí, pero dice que para los tiempos finales tenemos que hablar, compartir, discernir. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo puedo leer un texto y lo puedo discernir de una forma, y ustedes lo pueden discernir de otra. Entonces, cuando comenten esto, van a... Eso es impresionante. Yo de experiencia ahora sí, como estamos hablando, que en el grupo que yo participo, yo comparto y ellos comparten y yo he aprendido mucho, hermanos. Yo no hubiera aprendido si solamente estoy hablando todo el día. Y por eso es que es necesario que ustedes también compartan. Hermano, inclusive puede decir, no entendí nada de lo que usted dijo. Lo dijo muy rápido.
o como acá vemos personas de diferentes países, hasta me puede decir, hermano, su acento no se entiende. Porque se dice que los peruanos hablamos muy rápido también. Entonces, hay muchas cosas que podrían ser tantas, pero a la vez Dios permite que eso sea profundo en muchas mentes. El otro día una hermana preguntó algo tan simple, pero tan lindo. Hermana América, la vemos. América, ¿de dónde es, hermana? Sí, quiero decir algo también. Yo soy de El Salvador, pero estoy en Roma, Italia. Aquí ya estamos en sábado, hermano. Quindi feliz sábado, porque aquí ya estamos en sábado. Amén. Sí, pero quería decir algo de lo que usted está diciendo, hermano. No sé si es pastor o hermano, porque recién me he metido. Nosotros también tenemos un grupo aquí en Italia y yo también participo con ellos porque recién comenzada, pero yo ya participo, ya doy clases de escuela sabática, entonces ya me estoy infiltrando en la Biblia, en la palabra de Dios, y me doy cuenta, hermano, lo que usted está diciendo, los textos bíblicos podemos confundirlos, unos lo razonan de un modo, otros lo razonan de otro modo, pero si pedimos la unción del Espíritu Santo, que es el autor de esta palabra maravillosa de amor, no puede haber confusión, hermano, porque está pasando en mí. Ella sola se aclara, no necesito que nadie me la aclare esta porque ella sola se aclara. Entonces, soy nueva, recién regresada de nuevo a la iglesia, después de 9 años que me salí. Y es maravilloso. Nunca había abierto la Biblia, nunca había estudiado y ahora soy hasta maestra de escuela sabática en este grupo que tenemos, en otro grupo, ¿no? Pero es bello, hermano. Solo eso quería compartir. Tenemos que pedir el autor, que es el Espíritu Santo. Nada más. Amén, amén. Gracias, hermana América. Es muy cierto lo que usted nos dice. Y sí, Dios va a utilizar al Espíritu Santo para enseñarnos. Como yo lo leímos y lo dije el otro día también, la Biblia es un libro peculiar. ¿Por qué? Uno es el libro de los libros, como dice la traducción, que se llama la Biblia, es el libro de los libros, pero es el único libro que tú tienes la posibilidad de leerlo con el que lo escribió al lado. O sea, el Espíritu Santo que lo escribió, eres el único que puede estar a tu lado para decirte qué es lo que escribió. O sea, es un lujo que tiene todo ser humano, pero a veces no aprovechamos ese lujo. Y como dijo la Escritura, vamos con unos preconceptos anteriores, y estos preconceptos no nos permiten ver lo que Dios tiene en su palabra. Esta luz, nosotros la rebajamos, y quizás con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos herramientas las cuales fuimos enseñados. Personalmente, yo tuve que deshacer muchos conocimientos para empezar a entender desde cero las Sagradas Escrituras. Y es algo como que me costó mucho. Y por eso digo, es mucho más fácil que una persona con menos conocimiento cultural aprenda de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene ese bagaje que está arriba. Y irónicamente muchas personas que son muy intelectuales y muy inteligentes no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen ese bagaje. Es irónica en la vida para muchas de esas personas, pero una persona aprende inclusive a leer con la Biblia. Y ahí entiende facilito la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios escribió la Biblia de una forma fácil, sino que nosotros la complicamos. Y es eso lo que tenemos que deshacernos, del yo. Y que Dios sea el que nos ayude a este estudio. La hermana Nélida, ¿cómo está? ¿Usted es de Argentina? No se le escucha. Prenda su micro. Hermanita Nélida, no se le escucha. Prenda el micro, estamos por favor. Aquí con mi esposo, estamos también viviendo en Italia, en la Toscana. Y bueno, a mí lo que me gustaría compartir con respecto a lo que se habló hoy es que se comenzó con el versículo de Juan 39, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Y me duele que no se incluya justo con el 39 el 41 también. Porque dice, el 40, perdón. Dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es como una imploración de Cristo, como un ruego que me conmueve cada vez que lo leo. Que cuando se lee este versículo, que es el famoso, el 39, cómo me gustaría que se incluya inmediatamente ese otro, como que debiera terminar en el 40 el versículo.
porque dice escudriñar las escrituras, porque dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Gracias, Es como hermanita. un tirón Realmente de orejas, la ¿no? Biblia Como un es tirón de impresionante. orejas que Dios nos da Sí. llorando. Parece que llorara Cristo cuando lo dice. Siempre, siempre la palabra de Dios nos enseña y de hecho es algo muy bonito escuchar siempre eso, que amplíe uno la palabra de Dios. Y como dijo, una vez yo también retrocedo un poco, ¿no? Y uno retrocedo adelante y encuentra más conocimiento. Pero a veces, sí, pues uno a veces solamente como usted dice, lee a veces un texto, el famoso, y, y es que en ese famoso, inclusive, pero a veces Dios tiene, la Biblia no fue escrita por capítulo y por versículos, eso lo hicieron los hombres para que podamos encontrar rápidamente sus textos. La Biblia fue escrita en un orden mucho más unido, las ideas estaban unidas. No fueron escritas exactamente como la vemos o la estudiamos. Por eso que es muy cierto y muy real lo que la hermana Nélida dice. Hay que unir los conceptos, que a veces nos perdemos de bastante por leer a veces un texto solamente que es importante, pero le quitamos a veces el acompañamiento, ¿no? Que es tan importante. Y yo siempre recomiendo, leamos unos pocos atrás y unos pocos después, y vamos a entender el marco más real de la palabra de Dios. Gracias, hermana Nélida. Y bueno, ya vemos que hay gente de Chile, de Italia, gente de Perú, alguien más de El Salvador también, alguna persona más de otro país que quiera compartirnos hoy día algo, un saludo, o de repente algún texto, o que lo que no entendió se entendió, o algo que entendió aparte. Alguien más escribió en el chat. El hermano Anselmo. ¿Está hermano Anselmo? ¿Puede prender su micro? Sí, mi hermano, buenas tardes. Aquí estamos 1 de la tarde en la ciudad de Arequipa, Perú. Estoy muy agradecido, ¿no? Por el estudio Hermano Anselmo, qué gusto. que usted hizo. Realmente a mí me gusta mucho porque yo recién estoy iniciando lo que es la vida cristiana y creo que al inicio no es fácil para nadie, es constante estudio y qué mejor no aprender. Yo agradezco mucho a Dios porque me enviaron este link. En realidad yo no estoy en ningún grupo, pero me enviaron este link y por eso ingresé y realmente el estudio que usted dio acerca de cómo deberíamos aprender cada individualmente y también ser enseñado por alguien. Y realmente yo agradezco mucho a Dios y por su estudio, hermano. Amén. Gracias, mi hermano Anselmo. Ahora se van a contactar seguro con ustedes, Mabe o Cristina, para tener un contacto, porque tenemos, digamos acá, yo personalmente en este grupo estoy los viernes, en este horario, tenemos varios grupos más. Si usted está en Perú, también tenemos grupos todos los días en las mañanas, entonces puede contactarse con nosotros y estudiaríamos la Biblia todos los días. Realmente es un grupo muy, muy lindo. ¿Usted recién se ha bautizado? No, yo voy ya casi 7 años a la iglesia, pero me gustaría aprender más, ¿no? Con tener más conocimiento y me gustaría participar, ¿no? En los grupos que usted tiene. De pronto yo puedo dejar mi número en el chat para que usted me podría agregar y así acompañarnos todas las mañanas. Amén, hermanos. Ahora Perú estamos todos los días de 5 a 6:30 estudiando el libro o Primeros Escritos. Y así que acá estamos empezando Cristo en un Santuario, pero ya recién hemos empezado hace 4 días, 5 días, Primeros Escritos. Así que usted puede participar con nosotros todos los días. Estamos todos los días realmente mañana y noche. Noche está un evento de los últimos días terminando este libro. Y obviamente siempre participamos con la palabra de Dios. Qué gusto, hermano Anselmo, mi compatriota también, está por acá por estos meses. Y Dios permite cosas que a veces uno no ve, ¿no? Una persona igual me dijo el otro día, yo no sé cómo tengo el link y llegué a este grupo. Y de ese grupo empezó a luego contactarse con nosotros y empezamos ahora a participar más de la palabra de Dios. Dios quiere que su pueblo esté nutrido de su palabra. Y cuanto más el Espíritu decía que tenemos como una ventaja. Bueno, así vamos a participar siempre. Me gusta esto porque hablé con Mabe algo y Mabe me dijo, ya, hay que abrir los micrófonos, porque siempre hemos estado estudiando, pero ahora quiero conocerlos. Alguien más de repente de otra latitud o de otro país
o quizás de otro sitio que quisiera compartirnos su testimonio, cómo llegó, o qué entendió o qué no entendió. No sé, pueden prender sus cámaras. No sean tímidos. O los llamo por nombre, creo. Hermana Hilda Álvarez, ¿prendió su micrófono? No, prendió su cámara. Creo que quiere comentar algo. ¿Nos quiere comentar algo la hermana Hilda? Creo que la apagó otra vez. La hermanita Nancy tiene su micrófono abierto. Hermana Nancy, la escuchamos. ¿Qué nos puede decir? No, hermano, disculpe, yo lo tengo abierto, pero no, no. No quería participar. No, No quería participar todavía, pero está participando es que, sin no, querer. lo único, bueno, ya que me dan la oportunidad, bueno, por algo será, ¿no? Yo digo, nunca es casualidad, ¿no? Lo único que yo quisiera, o sea, es como dice, para que, o sea, este grupo se ha organizado, a mí me está ayudando, un poco he progresado en mi fe, porque ustedes saben muy bien que cuando uno tiene pues pruebas o te pasa algún problema en la vida, uno flaquea, aunque sí, uno por más cristiano que sea, ¿no? Como que flaqueas en la fe. Tal vez no todos, pero bueno, en mi caso fue así. Y bueno, a mí me está ayudando tanto, el cual nunca en mi vida he escuchado, pero hay cosas que entiendo, y el cual nunca he escuchado, y ahora lo estoy entendiendo, y hay cosas también que no entiendo porque el santuario es muy, para mí lo veo un poco complicado a veces, hermanos, porque digo, Dios mío, qué tanto así, digamos, hablando del santuario espiritual, ¿no? Porque, y lo que más, o sea, un poco da temor, soy sincera, aunque un poquito da temor cuando dicen, Cristo ya viene, está a las puertas, y como que te pone un poco así en esa ansia y decir, Dios mío, y de repente yo tengo poca fe y de repente no te agrado, Señor, y Creo que se le fue el internet. Creo que se le fue el internet a la hermana Nancy, ¿verdad? Bueno, pronto, que está sí, pronto, pero te mete miedo también al mismo tiempo como seres humanos, ¿no? Bueno, en ese es mi caso. pero lo que pasa es que, a ver, hermana Nancy, lo que se cortó un poco, creo que no la escuché mucho, pero le puedo decir algo, ¿no? La Ujú. palabra de Dios es para darnos vida en abundancia. O sea, eso tenemos que tenerlo en primera. Lo que pasa es que Satanás ha utilizado muchos medios para alejarnos de la palabra de Dios y desfigurarla. En un ejemplo bien simple, por ejemplo. Uno va a una persona que no conoce la palabra de Dios y le dice Apocalipsis y la persona ya se va a ir un poco alejando porque tiene como que ese nombre un sentido de tenebrosidad, de miedo, de el fin del mundo, como usted lo dijo. Pero realmente la palabra Apocalipsis significa la revelación de Jesucristo. Satanás se encargó de que la gente tenga miedo a algo que es revelación de Cristo. Imagínense. Entonces, estamos desconociendo el principio de Dios y nos estamos guiando de esos preconceptos que ya existen. Nosotros no hacemos eso. Por eso dice la Biblia que tenemos que deshacernos de esos preconceptos para aprender lo que la Biblia dice. Entonces, cuando uno le presenta a una persona, lo revela, conoce su carácter, conoce cómo es, ¿usted tiene miedo por eso? No. Usted va a conocer inclusive una persona y usted dice, wow, qué bonito, una persona nueva. En cambio, acá Satanás utiliza la película, la televisión, todo para trastornar el concepto que Dios quiere para nosotros. Y esto lo que usted me dice no es nuevo, hermana. Quiero decir que alguna vez hablaba con una persona de la iglesia cuando teníamos un grupo de estudio para estudiar la Biblia. Y yo les dije, ¿por qué no hacemos un grupo de estudio con los niños del Apocalipsis? Y siendo una persona adulta en la iglesia, con mucho tiempo, con cargo, me dijo, no, ¿los quieres asustar? Así me dijo. Y me di cuenta que ella tenía un concepto de Apocalipsis de susto. Y yo le digo, no, o sea, ¿cómo vas a querer asustar si Cristo ya viene? O sea, debemos estar felices, claro que tenemos que arreglar las cosas, pero nosotros tenemos que tener en claro que Cristo ya viene y queremos que Él venga rápido. Si no queremos que Él venga rápido, entonces tenemos que ver hacia adentro. ¿Qué está pasando conmigo? Soy consciente entonces que no estoy arreglando las cosas. Dios entonces te está hablando y te dice, arreglamos las cosas. Arreglemos las cosas porque yo ya vengo pronto.
Esa es la intención de la palabra de Dios, darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás ha trabajado mucho y mucho trabaja en la mente del ser humano. Y la mente nuestra está metida y no quiere soltar eso. Y como no quiere soltar, no podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Hay que aprender a soltarnos de eso. Y sería muy, muy beneficioso para cada uno de nosotros. Por eso, como hacer caso a lo que hemos leído, sacar nuestros preconceptos y empezar a compartirlos. Gracias por su participación, mi hermana Nancy. Amén. Alguien más que por acá veo que son conocidos. A ver, creo que voy a llamar lista. A ver, está por acá la familia Alvarado Lazo, veo por acá. Está también Doris, seguro por acá, ¿no? Hermano Valente Apaza, ¿no? Quisiéramos escucharlos. Ustedes son los que son de la casa. Yo soy acá. Entonces necesito escucharlos también a todos. Digan, hermano Gerson, no hemos entendido nada, ¿no? Porque si no, ¿cómo podemos saber si se está entendiendo? El Espíritu decía, narra que se tiene que conversar. Entonces tenemos que soltar. Tenemos que aprender a aprender el micrófono. Es muy difícil, ¿no, hermano? Solamente abrirlo y decirnos qué les pareció, qué no les pareció, o presentarse. Yo soy tal persona, vivo en tal sitio, y hermano, no entiendo mucho, o quisiera que recalque más este punto que no lo entendí. Es difícil, es difícil. Personalmente, nos costó mucho en el grupo que participamos. Las personas que participan en el grupo de 1844 pueden entender esto y lo saben. Saben que al principio la gente no participaba. Pero ahora tenemos que tener cuidado, tenemos que estar apagando los micrófonos porque la gente deja los micrófonos abiertos. Sí. Entonces, hermana Doris, qué gusto escucharla. Buenas noches para los hermanos que están en Europa, para usted buenas tardes, hermanito. Gusto de escucharlo siempre. Lo que yo diría es que para nosotros realmente el haber iniciado este estudio del santuario ha sido una grande bendición, porque tantas cosas yo no lo había entendido. Muchas veces he intentado de entenderlo bien, pero con las explicaciones y repasando, he comenzado a entenderlo y cuánto significativo es para nosotros como cristianos y sobre todo como pueblo adventista saber para poder explicar, ¿no? Y vivir una vida porque, como usted decía, ¿no? Nuestra propia vida, ¿no? Es también una manifestación de que cómo quiere el Señor que seamos. Realmente es de mucha ayuda y pienso que este libro que también se va a iniciar a estudiar, lo voy a tratar de conseguir porque es bueno siempre tenerlo en las manos, ¿no? De una forma, digamos, material ahí, tenerlo para poder, es de grande ayuda seguramente. Y como usted dice, de las preguntas y de la intervención de los hermanos, vamos a también aprender mucho porque cada uno tiene sus dudas y de repente también lo entendemos mal. Muchas cosas que yo lo había entendido de una manera diversa, con todos los estudios que estamos haciendo, a mí se me han aclarado y mucho he aprendido. Gracias hermanito y gracias también a todos los hermanos que están conectados. Sigamos aprendiendo, sigamos participando y que el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Gracias. Gracias, hermana Doris, porque realmente yo también le puedo confesar que yo he aprendido mucho digamos, estudiando de hecho, para compartir muchas veces, pero inclusive muchas veces he aprendido cuando preguntan. Y les puedo decir algo muy, muy curioso. No una vez, varias veces pasaron, que alguien preguntó algo que yo no sabía y iba a decirle, estudiarlo, ¿sí? Y una persona dio la respuesta. Y yo dije, ¿qué? A ver, y lo buscaba y tenía asidero en la palabra de Dios. Entonces, esto es algo, por eso para mí es una bendición de Dios, porque Dios permite que todos aprendamos. Por eso para mí no existe un maestro. El único maestro, dice la palabra de Dios, que es ¿quién? Es Cristo. Entonces,
Él es a quien debe siempre preguntarle. Y bueno, tenemos que tener también ese corazón con la intención de aprender. Hay textos que no he compartido, pero Dios inclusive enseña a cómo, a través del Espíritu decía, cómo preguntar. Es lindo, es lindo. Yo otra vez me he entendido. Y Él conoce el corazón. Es más, también enseña cómo responder. No, es un tema que es muy amplio, quizás cada estudio voy a sacar un texto diferenciado para poder verlo, pero el santuario es el principio de todo, es el concepto más amplio que el Espíritu Lucía nos manda a estudiar. O sea, ese es un tema, un texto que vamos a estudiar, que es base para todo el conocimiento de todo lo que tenemos que saber para los tiempos finales. En el santuario se reveló todo siempre, siempre. O sea, es algo eterno, no cambió. Y se va también a dar finalmente, en Apocalipsis está el contexto del santuario finalmente, ¿no? Vemos cómo el santuario empieza ahí, el pecado también. Y cada detalle del santuario es sorprendente. Así que, hermanos, para mí es un gusto, y vuelvo a repetir lo que dice la hermana, yo también he aprendido mucho, siempre, gracias a ustedes, porque el tener de hecho que muchas veces las separatas, como se lo comentaba Mabe, me hacía estudiar más. Les comento que estos mismos temas los repetimos en 1844, pero cuando lo repito tengo que leer más. ¿No me escuchan? Bueno, Sí les se comento escucha. les comento que estos temas muchas veces los repetimos en el otro grupo de estudios, pero para no repetir algo igual tengo que leer y busco y encuentro más información muchas veces de la que compartí acá. Y bueno, es como que uno sigue creciendo. O sea, lo que dijo el Espíritu decía y está escrito es tan cierto que hay mucha luz detrás de la palabra de Dios, pero a veces nosotros no queremos. Y es tan cierto esto mismo. Lo compartimos y Él nos da más. Lo compartimos y Él nos da más. Así que, hermano, necesito que ustedes también compartan sus criterios, sus opiniones, sus preguntas, compartan también el link, compartan todo, porque más vale dar que recibir. Así que necesito que ustedes también hoy día se presenten, los que puedan. A ver quién. Por ahí escuché a alguien más que habló, quería hablar. Hermanita, yo tengo una pregunta. Hermanita Rosario Miller, de California. Sí, Cuénteme. sí. Hermanito, qué bueno que le escucho porque siempre tuve una pequeña inquietud con respecto al santuario. Y es con respecto a lo que representa, ¿no? Una vez al año que entraba el sacerdote para el día de la expiación. Y mi entendimiento es que Jesús ha entrado desde 1844, lo que representaría el día de la expiación. Y creo que esto me asombra increíblemente, creo que es lo que dio más gozo a mi vida, ¿no? O lo que hace pensar el hecho que Él está constantemente ya limpiando el santuario. Y no sé si lo he entendido bien, pero cuando nos acercamos a Jesús y vamos a través de los muebles del santuario, ¿no? Estudiando la palabra, orando, pidiéndole la lluvia del Espíritu Santo. Me parece que parece increíble, pero eso es lo que está haciendo el Señor, limpiando constantemente nuestros pecados. Eso es lo que hace. Es eso lo que representa, porque yo sé que todos los días hacían un sacrificio, presentaban al cordero en el atrio y pues el sacerdote llevaba la sangre y lo esparcía en la cortina, ¿no? En el lugar santísimo, la cortina del santísimo. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia? No estaba tan segura qué representaba lo del diario y lo que está haciendo ahora Jesús, ¿no? Porque entraba una vez al año para completamente remover no solo el pecado de cada persona, pero el pecado en conjunto. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, vamos a explicar. El santuario es muy amplio y cada uno, les voy a usar un ejemplo que me gustó mucho, que yo no lo había percatado, pero me gustó mucho, lo compartí hace unos días en el grupo de la mañana. Es como hablar de un elefante, conocer un elefante, pero nos tapan los ojos y nos llevan a un elefante. Entonces,
una persona agarra los colmillos y dice, ah, esto es un elefante, es frío, es largo, es medio redondo. Luego otra persona le llevan a la oreja y le dicen, esto es un elefante, y la persona agarra la oreja, ¿no? Y ve, ah, este es plano, es amplio, ¿no? Pero es plano y es delgado. Y bueno, otra persona va a la cola y dice, ah, bueno, es delgado y tiene como pelitos, entonces es un poco largo, pero es redondeado. Otra persona va a la pata y así. Entonces cada quien va a empezar a ver el elefante desde el ángulo que ha sido mostrado. En ese sentido, entonces, el santuario va a ser lo mismo para nosotros. Entonces tiene muchas significancias. Principalmente hay que buscar la significancia en el Antiguo Testamento para nosotros y luego en el cielo. O sea, el antes, el hoy y el después va a tener que tener un significado de cada, por ejemplo, mueble. De lo que hizo Cristo, de lo que está haciendo Cristo, de lo que hará Cristo. O sea, en esos 3 tiempos usted puede ver el santuario. Y por eso Dios nos dio el pasado para mirar en la historia la realización de lo que está haciéndose en el futuro. Y claro, mucha gente dice, sí, pero ¿qué está haciendo Cristo en el futuro, no? Entonces, para saber qué estaba haciendo Cristo en el futuro, tenemos que ir al pasado para ver qué es lo que hacía el sacerdote en el pasado. Ahora, Cristo cumplió el, como lo hemos visto muchas veces, de una forma perfecta. Él nos enseñó el paso del santuario, cada mueble, como usted lo dijo. Y finalmente él tenía que ir al cielo para cumplir su labor final. Pero es instantáneamente que el santuario tenía velos, ¿se acuerda? Y esos velos, ¿qué significa? Como que te bloquea la visión, ¿verdad? Como que no te permite ver. Entonces, esa realidad aparece en el santuario muchas veces. Y a veces uno no puede ver lo que está atrás. Por eso dice el Espíritu, por fe entremos al santuario. No que vamos a entrar físicamente, sino porque lo vamos a hacer por fe. Pero el ritual está hecho. Ahora, yo le recomiendo algo. Sí, de hecho, Cristo está ministrando en el santuario como lo hacía el ministro, el sacerdote diariamente y en el día de la expiación. Ahora, ¿qué significa el sacrificio continuo? ¿Qué lo hacía diariamente y cuál es el sacrificio final o la expiación final? Ese es un punto muy interesante ver, porque como dice la palabra de Dios, el continuo tiene que ver con algo diario, ¿verdad? Sí. Sabemos que inclusive era la muerte del Cordero en 2 horas principales. Ok. Sí. Eso significa la vida de nosotros en cuanto al perdón, al pecado. Diariamente no vamos a estar equivocándonos. ¿Pecamos o no pecamos? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Quién puede decir no peca? Ahora, como pecamos se representa ese sacrificio que daba físicamente el Cordero en el Antiguo Testamento. Ahora vimos que ya murió un Cordero en representación para siempre. ¿Y ese Cordero quién es? Cristo. Y ahora la sangre, como dice la palabra, era importante la de los bueyes y machos cabríos, pero ahora la sangre es mucho mejor que estas, dice, no tiene representación como esta, lo dice Hebreos. ¿Qué quiere decir? Que entonces esta ya es el tipo y el antitipo se cumple de una forma perfecta en Jesús y Cristo lo va a ampliar. Pero muchas veces, como tiene que ser el pueblo, porque nosotros somos pueblo, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que ver que lo que sucede o lo que sucedía en el día de la expiación es importante, pero la pregunta es, ¿qué estaba haciendo el pueblo para con nosotros? Como nosotros. O sea, ahora se aplica como deberíamos estar haciendo nosotros. Sí, buscando sus corazones. Exacto. Vio cómo el santuario se amplía ahora solamente en el concepto de verlo hacia nosotros. Y nos manda al Antiguo Testamento para preocuparnos. Claro, Dios está haciendo esto, sí, perfecto, pero ¿qué debemos hacer nosotros como pueblo? ¿Cómo la relación del pueblo con el pecado ese día? Humillándonos delante de Dios. Exacto. Entonces, ahora, el concepto del perdón es un concepto un poco amplio para explicarlo y no lo vamos a poder hacer ahorita porque tenemos que leer los textos para dar claridad a esto. Pero el santuario va a tomar tiempo de entenderlo. Yo mismo, le digo personalmente, es un tema que a mí me fascina, me gusta, pero siento que no sé mucho. Entonces, es que es inmensísimo, o sea, refleja a Dios. O sea, imagínense.
O sea, imagínense, o sea, es complejísimo, no lo podemos entender. Por eso dice ella, el ángel de White, que tenemos que tratar de entender claramente este tema. Es un tema muy, muy, muy amplio y muy complejo, pero por la gloria de Dios, Dios va a revelar mucho a sus hijos que quieran entenderlo claramente. Y lo que le pueda revelar a usted, de repente no me revele a mí. O lo que revele a mí no le revela a la hermana Mabe, o lo que revela a la hermana Mabe no le revela a la hermana Raquel. Por eso es importantísimo que nosotros compartamos la palabra de Dios. No podemos quedarnos callados. Hermano, yo no entendí esto, o yo entendí esto, y de repente sí, ¿por qué? ¿Sabe que en el tiempo del ángel de Huay, ella no fue revelada de todas las cosas para el pueblo? Por ejemplo, sabemos que quién dijo cuál era lo que pasó en el paso del lugar santo al lugar santísimo, lo hemos leído en primeros escritos, ¿verdad? Fue otra persona la que fue encargada de levantar el sábado, a ella le llegó el concepto del sábado. Ajá, Bates, ¿no? Exacto, entonces vemos que otra persona levantaba con la justificación de la fe, y sabemos quiénes son. Entonces, vemos que ella era la persona que estaba por Dios determinada a tener una, digamos, revelación diferente, pero entendamos de que no solamente Dios utiliza una persona, sino utiliza varias personas, de acuerdo a su relación con Dios. Y por eso es que se entiende lo que hemos estudiado hoy día, que participar de lo que Dios me revela a mí. Y quizás a usted le revela la oreja, a mí me revela la espalda, al otro le revela la panza, al otro le revela la cola, y entonces armamos entre nosotros este estudio. Y cada uno sale nutrido y de haber aprendido de la palabra de Dios. Por eso es que eso es como quiere que se estudie finalmente las Sagradas Escrituras y los testimonios, el Espíritu de Profecía. No sé si me dejé entender. Sí, hermanito, muchas gracias. Ahí está el beneficio de estudiar en grupos, ¿no? Exacto. Dice ella que finalmente en los tiempos finales se va a terminar estudiando en grupos. Así está escrito. Gloria a Dios. Amén. Y ahora recién entiendo por qué se le fue mostrado eso, porque la única forma de que uno pueda aprender, uno no debe confiar su conocimiento en una persona que habla. Y por eso saqué esos textos que creo que usted no entró, porque yo di un pequeño seminario que ojalá lo vea. Y hay muchos textos que ella habla que nosotros no podemos confiar, inclusive en gente buena o erudita o gente con cargo, inclusive dice ella. Y saqué uno porque tiene muchos que son a veces muy duros, que yo a veces me da miedo a veces colocarlos. Porque pensaría uno que está contra una persona o contra personas, pero no. O sea, Dios nos dio a todos este conocimiento, pero tenemos que tener en claro que no es para atacar, es para instruir, para corregir. Inclusive cuando él corregía, como dice la Escritura, a través del Espíritu decía, él lo corregía con lágrimas en los ojos. ¿Y cuánto nos falta, no? O sea, a veces uno quiere corregir, esto es así, y te das cuenta de que Cristo no corrigió así. Entonces, el demostrar el carácter de Cristo debe ser cada momento, pero qué difícil es eso, realmente, y lo digo de forma personal. O sea, yo me pongo y no creo que represente mucho el carácter de Cristo. Y me apena por mí, pero tengo la confianza de que si tú sigues trabajando, Dios va a hacer eso en ti. No tú, porque tú no puedes hacerlo en ti. Él tiene que hacer en ti, si no, no tendría valor. Así que bueno, ha sido mucho gusto de conversar con los que pude conversar. ¿Alguien más quiere conversar? Gracias, hermana Rosario, por la pregunta. Y esa respuesta la vamos a seguir desarrollando porque es amplísima. Cuando vamos a la Biblia vamos a dar cuenta que es muy importante el concepto del santuario en cuanto a nuestro conocimiento. Y hay respuestas que van a quedar siempre por ampliar. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo quería solamente compartir que me viene en mente la definición de grupo, ¿no? Que es llegar a conclusiones más elevadas que las que llegaría el mejor del grupo. Así es. Siempre es eso, es ese beneficio, eso es algo grupal, es algo que nos une a través de algún concepto, estudio, o en este caso el estudio bíblico, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Y es gustoso porque, como le digo, acá nadie sabe más que nadie. Todos somos acá hermanos. Bueno, yo no soy pastor realmente, le digo, yo soy un laico más, pero sí me gusta investigar en lo que puedo, pero soy consciente de que otras personas también pueden investigar. Y las animo. ¿Por qué? Porque sé por la Escritura de que yo no puedo ver igual que otra persona. Entonces mi interés es que, a ver, ¿qué te enseñó Dios a ti? Enséñame.
y compartir. O sea, yo no estoy acá para decir, no, lo que yo digo es así. No, no. Creo que Dios es tan, pero tan profundo que no va a poder dar a una persona todo el conocimiento. Y lo demostró con el Espíritu de Profecía. Elena G. de White fue la única que conocía la palabra de Dios. Dios le dijo, mira, ellos, Wagner y Jones, lo que dicen es cierto. Y así, lo que dice Bates es cierto. Así, así, lo que dice Hiram Edson es cierto. Y qué humildad la de ella, la de ir y a investigar y a aprender de ellos. Ella escuchaba los sermones. Impresionante, ¿no? Y eso nos enseña a nosotros, que la humildad es la característica del cristiano. Pero hay cristianos a veces que dicen, no, yo lo sé todo. Y yo personalmente me alejo un poco de ellos porque sé que ya no están yendo por buen camino. O sea, uno no lo sabe todo. Y es así. Y es más, nos recomienda la palabra no confiar en humanos. Es triste, pero hoy en día en nuestro entorno la gente cita a humanos en vez de citar al Espíritu de Dios con la Biblia y el Espíritu de Profecía. Porque eso es lo que nos va a llevar a puerto seguro. Y lastimosamente Satanás tenía que entrar a donde era el pueblo de Dios, confundirnos. El trabajo de él es ese, y finalmente se ve, con pena se ve, que ha entrado por nosotros, o sea, no vemos a otros, ha entrado por nosotros, nosotros lo hemos metido Satanás a la iglesia, nosotros, yo lo digo en primera persona. Personalmente de repente algunos no saben, yo soy músico, estudié música muchos años, y lastimosamente yo a través de la música metí mucho error que inclusive sé que ahora está en la iglesia. Y traté de hablar y trato de hablar con las personas que puedo. Pero es más fácil enseñar lo malo que lo bueno. Con pena lo digo. O sea, lo malo es rápido de aprender. La gente aprende rápido. Y hasta mejor te supera. Pero lo bueno a veces cuando tú quieres enseñarlo, la gente no quiere oírlo. Entonces es complicado a veces tratar de hacer algo cuando uno se equivocó. Hermana María Cárdenas, díganos, hermana, le escuchamos. Prenda su micro, por favor. Hermana María Cárdenas, prenda su micro, no le escuchamos. Ya, ahora sí, ¿no? Ahora me escuchan. Ahora sí. Bien, quisiera aprovechar esta oportunidad para que me aclaren sobre las bienaventuranzas de Mateo 5. En el versículo 2 dice, y abriendo su boca ¿Se cortó? Hermanita, abra su micro. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Ya, dice en el 3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quiénes se refiere cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu? Eso me gustaría. ¿Cuál es su... No se le escucha al final. Mateo 5, ¿verdad? 5, 3. ¿A quién se refiere? ¿No estoy? No estoy. Sí estoy. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién se refiere al decir pobres en espíritu? Ya, un ratito, deme un 5. Voy a aprender en cuanto a la Biblia, yo como le digo a las personas, yo no opino mucho. Yo siempre voy a las escrituras y voy a los comentarios que Dios dio. En cuanto a los pobres en espíritu, siempre yo tenía una posición, pero yo quiero ahorita corroborarlo con lo que dice las Sagradas Escrituras. Justo ahorita se me está colgando esto. Acá está. De hecho, la palabra bienaventurado significa feliz, ¿no? En otras versiones, por ejemplo, la palabra de los testigos de Jehová, la Biblia dice feliz, ¿no? Dichosos, ¿no? En otras versiones. Ok. La palabra viene de la palabra Macario, ¿no? Singular Macario significa feliz, afortunado. Corresponde al hebreo feliz o bendito en Salmos 1:1. Esta bienaventuranza o dichoso aparece digamos, en Mateo desde el 5, del 3 al 11, ¿no? Pero se refiere al mismo aspecto de la felicidad de la vida cristiana, dice acá. Le comento que usted puede buscar lo mismo que yo estoy buscando en el comentario bíblico. Solamente voy a leer lo que dice el comentario. Cuando habla pobres, dice acá, de la palabra que se refiere a pobreza extrema, a la miseria. Ver Marcos 12,
42, en el ejemplo de la viuda, ver Lucas 4:18, es que dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y también cita Lucas 6:20, alzando él los ojos a los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Miren, varios textos en la Biblia que hablan del mismo concepto, de pobreza inclusive extrema, lo dice acá. Aquí el significado de ptojos, que significa pobre, señala a los que adolecen de una verdadera miseria espiritual y sienten agudamente su necesidad de las cosas que el reino del cielo tiene para ofrecerles. Qué bonito, ¿no? O sea, aquel que se siente en esa miseria espiritual, aquel que se siente vacío espiritualmente. Y de repente por eso que el que se siente vacío es llenado por Dios, porque él viene a traer esa llenura. Pero si uno no se siente vacío, ¿saben lo que dice la Biblia lastimosamente para nosotros en Apocalipsis con referente a su iglesia, la Odisea? ¿Cómo se sentían ellos? Ricos. ¿Verdad? Miren esa comparación. Triste para nosotros, pero ¿qué dice Apocalipsis en cuanto a la Odisea? Y no quisiera leerlo porque es muy feo, muy duro. En cambio, entonces, ahora la Biblia está dando bienaventuranza, felicidad a aquel que se siente pobre, miserable en espíritu. Y ese obviamente va a tener una dependencia de Dios. Sigue diciendo, el que no se siente en su necesidad espiritual, al ser rico, cita lo mismo que sea que ninguna cosa tiene necesidad, es a la vista de los cielos desventurado, miserable, pobre. Por eso son las frases que se utilizan en Apocalipsis, ¿verdad? Tal cual, miserable, pobre. Y Dios le aconseja, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Solo, a ver un ratito, vamos a ver. Solo los pobres en espíritu entrarán en el reino de la gracia divina. Los demás no anhelan la riqueza del cielo y se niegan a aceptar sus bendiciones. Qué bonita definición. Lo que yo estoy leyendo es lo que está en el comentario. No le estoy leyendo nada de mi mente. Eso lo que yo le he dicho, su respuesta está en el comentario. Y por eso que yo siempre les recomendé a todos, utilicen el comentario bíblico. Esto nos va a ayudar a ampliar mucho más la palabra de Dios. Espero que le haya respondido mi hermana, porque es lo que dice la palabra de Dios, y me alegro de poder participar por eso siempre con estas herramientas. Bueno, ya es 1:40, creo que nos hemos pasado un poquito el tiempo. Hermano, solo quería decir una cosa muy importante, porque en el grupo donde estoy, ¿no? Que me han agregado, estoy viendo a mis otros hermanos y qué maravilloso. Yo estoy aprendiendo mucho de ellos porque hay muchos testimonios. Cada uno de ellos da un gran testimonio y les admiro porque hay quienes ni siquiera se han bautizado. Por ejemplo, tenemos un hermano que se llama Diego, que Ansi no sé si estará conectado ahorita porque yo le invité ese link, pero él aún no es bautizado, ni su esposa ni su hija, y ellos participan grandemente como si ya fueran profesionales en esta carrera, digamos, de la obra del Señor, y se le ve la hambre y la sed que tiene él de la palabra, tanto él, su esposa y su hija. Hacen programas, y el espíritu de profecía, la escuela sabática, como yo, ¿no? Que también comienzo. Entonces todos participamos, se nos da la oportunidad en este grupo que cada uno participa, y yo admiro a este hermano, así como admiro a los otros, pero sobre todo él, porque no es bautizado. Y yo también quiero decir una cosa con respecto a mí y a tantos de nosotros, que Dios agarró lo más necio del mundo para humillar a los sabios, y eso lo sabemos todos. Nada más, hermano, eso quería decir. Amén, hermano, amén. Una muy directa. Dios siempre utiliza a veces lo que nosotros pensamos que no sirve. Le comento algo. Yo soy odontólogo de profesión y curiosamente lo que no sirve para nosotros se llama remanente. Y eso siempre se saca y se bota. Curiosamente la Biblia habla de un remanente, ¿no? Cómo Dios utiliza lo que humanamente no sirve para hacer su voluntad. Probablemente hay muchas personas más preparadas, pero Dios a veces no utiliza, y lo dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque su corazón no fue entregado a él, ¿no? Sabemos que sí va a utilizar gente preparada también. Por ejemplo, lo hizo con Pablo. Era una persona muy preparada.
¿Pero por qué lo hizo? Porque él deseó aprender, él tuvo un encuentro con Dios y él determinó que iba ahora a hacer un cambio en su vida, iba a aprender del que tenía que aprender, ¿no? Dios utilizó, tocó las palabras necesarias, tocó su corazón y en ese momento él cambió. Entonces, cuando uno deja tocarse por Dios, o sea, uno simplemente recibe el cambio. Uno no hace el cambio, Dios hace el cambio en uno. Entonces, si tenemos claro eso, Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos nosotros. Y no lo hace por fuerzas humanas, sino porque Él te pone esa necesidad, ese deseo de mejorar cada día, de entender. A la hermana acá, Mabe nos ha puesto una traducción muy interesante de un comentario del mundo humano, interesante. Y bueno, yo les he compartido a ustedes el comentario bíblico adventista, ¿no? Así que ya tienen varios comentarios para que puedan discernir. Y miren cómo pasaron ahora casi 2 horas y no nos hemos dado cuenta del estudio, ¿verdad? Y la pregunta es simple, ¿se aprende o no se aprende así? Quisiera escuchar a mis hermanos. Amén. Se aprende. Amén, amén, amén. Me gusta escucharlos así. Bueno, hermanos, que para mí ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias, Mae, por la invitación. Gracias, Cristina. Ha sido para mí también un aprendizaje, siempre es un aprendizaje. Y es que Dios nos ayude a continuar. Dios va a permitir que sigamos avanzando porque la vida es infinita. Así que todos los viernes vamos a seguir estudiando. Y hoy día queríamos empezar, pero ya se dieron cuenta que solamente en la introducción nos tomamos casi como 45 minutos. Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprender a leer, curiosamente. Mucha gente lee mal y se va por otros caminos que el diablo está también dispuesto a alimentar. Así que bueno, un gusto, Cristina, nos vemos, Mabe. Ya para el siguiente viernes estamos ya ahora sí aplicando todo, porque ya tenemos todas las herramientas. Estamos en 3, 2, 1 y vamos a partir ahorita a estudiar el libro. Así que todos tienen que tener el libro, compártelos a todos. Si puedes, luego me pasas el teléfono de Anselmo. Anselmo, puede dejar tu teléfono en el chat también, si no, para colocarte en los otros grupos. Y alguien que quiera participar, de repente, que está por este lado del mundo, por América. Ya le pasé el horarios. asociado. Ok, tenemos... Ok, gracias. Tenemos horarios un poco diferentes, pero a veces se nos complica por eso conectarnos con Mabe. Yo quisiera conectarme algunas veces a sus estudios, pero estamos en un horario un poco complicado, pero ya habrá el momento para ordenar también los horarios y estar participando juntos en algunos estudios que han tenido, que los he visto muy interesantes. Así que amén, porque Dios está alimentando su pueblo de todo sitio. Dios los cuide mucho, yo me retiro, porque también acá me espera el trabajo un momento. Bendiciones a todos. Bendiciones. Amén. Feliz sábado. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Feliz sábado, hermanito. Gracias. Gracias. Bueno, les agradecemos como siempre por haber estado con nosotros. Gracias por en realidad haber estudiado junto a nosotros. Les esperamos el próximo viernes para continuar enriqueciendo nuestra mente. Y bueno, pues les deseamos un feliz sábado. Producción si pone el himno y les saludamos. Buenas noches. Acuérdense de nuestro canal de YouTube, pueden controlar todo lo que hemos hecho hasta hoy. Gracias, hermanitos. Buenas noches a todos. Solemne anuncio Dios nos da, del juicio el tiempo ya llegó. Nuestro destino sellará y cada caso el juez verá. Su obra hará, concluirá el juicio investigador. El juez vendrá con gran poder y el
pago a todos les dará. Aquel que vino a morir y darse por el pecador, al cielo luego ascendió y pronto al mundo volverá. Es nuestro fiel intercesor en el santuario celestial. Su sangre allí abogará, dando a sus hijos el perdón. Solemne hora llegará y los que aman al Señor ante su juez habrán de estar, y el fallo entonces él dará. Oh mi Jesús, confío en ti, a tu amor me aferro yo. Mi nombre tú confiesa hoy y mis pecados borra así. Oh mi Señor, que pueda hoy sentir cuán seria hora es. Oh, lléname de tu amor, transfórmame con tu poder, confiando en ti con gran valor. Yo quiero en la lid vencer.